¿Y si te dijera que la minería es mucho más que lo que escuchás por ahí? ¿O que este video, internet, tu computadora, tu celular y hasta la heladera de tu casa no existirían sin minería? Conoce a personas que se especializaron en distintas áreas que te van a mostrar cómo la minería impulsa la innovación, el progreso y transforma comunidades. Porque la minería es mucho más que una industria. Es trabajo, es desarrollo. La minería es futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a otro capítulo de MEF. El streaming de Minería es Futuro, y hoy tenemos un programa muy especial porque está con nosotros Ernesto Kusianovich, director de Poliarquía Argentina y seguramente una de las personas que más conoce cómo piensan los argentinos y qué piensan los argentinos de la minería. Es un tema que nos apasiona y del cual te vamos a preguntar, así que bienvenido Ernesto y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. ¿Vos qué pensás de la minería? Yo creo que es algo positivo para la Argentina y me parece que hay que contarle a todos los argentinos que la minería es el futuro, por eso se llama Minería Futuro, así que ese es el desafío. Ahora la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuánta gente piensa como yo? Es una buena pregunta porque lo que está ocurriendo ahora es una especie de moda que se está consolidando y cuando se consolida deja de ser moda, que ese es el objetivo. Lo que no puede pasar es que hoy un porcentaje importante de la población a lo largo del país, es decir, con poco conocimiento a veces de lo que es la minería, adhiere a la minería. Y entonces esa adhesión está como condicionada por algunas cuestiones. Obviamente la cuestión económica es la más importante. Caída del empleo, caída del consumo, caída de las oportunidades, mucha expectativa, al mismo tiempo incertidumbre. Entonces se busca un sector nuevo que está, digamos, en los medios, que aparece en todos lados, del cual todo habla y que hoy tiene dos, entre comillas, productos, por decir así, el cobre y el litio, que tienen un posicionamiento distinto al que tuvo el oro y la plata. Ahora, todo eso es minería y la verdad que lo que nosotros estamos viendo en nuestros estudios es que casi hace más de una década atrás, más incluso, no mejoró el conocimiento de la minería. Bueno, no mejoró el conocimiento de la minería como no mejoró el conocimiento de muchas otras cosas. En un país agroexportador, incluso casi como una paradoja, el único país en el mundo con un nombre de origen minero, la minería se conoce menos. ¿Por qué? Un país agroexportador importante, con territorios que pesan en la opinión pública. La provincia de Buenos Aires es el 38% del peso nacional en términos de opinión, Santa Fe 8, Córdoba 8, ahí te das cuenta que tenés un porcentaje importante de la población que no ha tenido esa vinculación con la minería. Entonces no sorprende entonces que no tenga ese conocimiento. Ahora, ¿es un problema? No, no lo es. La verdad que hoy no tendría mucho sentido mejorar el conocimiento de la minería per se y sí, en cambio, mejorar el conocimiento, la adhesión y sobre todo, yo diría que hasta, espero que no llegue el cariño a la minería, porque del cariño después viene la separación, sí, del amor al desamor, pero sí esa adhesión a la minería como un vector de mejora, de progreso y de desarrollo, que hace que efectivamente cada vez más público a lo largo del país, insisto, territorios, no sé, como la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, que no han tenido, hoy tienen una adhesión importante a este sector. Ahora, ¿es necesario que lo conozcan? Yo no perdería tanto el tiempo hoy, porque conocimiento de un sector como el de la minería va a implicar introducirse en temas muchas veces complejos, que el público no está interesado, muchas veces permanentes y regulares, que hoy con las redes sociales y la inmediatez y la poca deliberación es difícil de resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar el posicionamiento de lo que yo defino como los ventrílocos de la minería. El cobre, el litio, están de moda, artículos por todos lados. Pero vos hablás de mejorar el posicionamiento. ¿Qué ideas tenés para mejorar ese posicionamiento? Entre otras cosas, yo no insistiría tanto tampoco sobre algunas cuestiones vinculadas con el sentido común, ¿no? O sea, yo ya no iría más por el cobre y con el cobre se van a producir los autos. Bueno,
está perfecto, sí, está muy bien. O el litio va a servir para que vos puedas comunicarte. Sos polémico, porque la mayoría de la gente diría, sí, habla de que gracias a esto tenés el auto eléctrico o el litio que te va a dar el celular. Pero es siempre de corta duración. Yo creo que lo que la minería tiene que hacer en ese sentido es ser más disruptiva y explorar cuestiones de la comunicación o del posicionamiento, por ejemplo, posicionamiento político, que pueden llegar a tener mucha más importancia. Te doy un ejemplo para el caso del cobre o el caso del litio. Si vos mirás las 10 provincias con minería potencial, ¿no? Porque hay algunas que lo pueden tener y no lo tienen, no llegan ni al 16% del peso de la opinión pública nacional, frente a solamente Santa Fe y Córdoba juntas, 16%. Si le sumo Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, adiós opinión pública en favor de la minería. Entonces lo que hay que hacer es mejorar el conocimiento o posicionar mejor a la minería. Okay. Yo creo que ha llegado la hora, y esta es una idea, de comenzar a poner a la minería en relación a otros temas de la agenda. Por ejemplo, mi background, yo soy historiador, estudié historia, vengo del mundo académico, salté a la consultoría. Sos profesor de la Universidad de Itela también. Soy profesor de la Universidad de Itela, un seminario sobre peronismo, todo lo que quieras, todo muy divertido, pero en algún momento en que empecé a trabajar en poliarquía, volví un poco a mi estado académico y me di cuenta que habían cosas que no hay que repetir, que no hay que insistir. Sí, hay que insistir sobre el cobre, los autos, Tesla, la energía, la sustentabilidad. Empecé a ver los colectivos eléctricos en la ciudad de Buenos Aires, muy simpáticos. Todo eso conduce a la minería, pero también empezar a mirar la relación que tiene la minería con la política, la relación que tiene la minería con la identidad de las provincias, la relación que tiene la minería con cuestiones tan simples, históricas como es el federalismo. O sea, mi hipótesis es que es muy probable que la minería se convierta en uno de los sectores de la nueva matriz productiva de la Argentina que transforme la manera como se distribuyen los recursos en la Argentina. Vos mencionaste algo que me parece muy importante porque estás hablando de posicionamiento claramente. Recuerdo en un viaje que estuve en una provincia hablando con un joven que me dijo, minería es Tesla, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice Tesla, estás hablando de un posicionamiento muy puntual, un auto eléctrico, Elon Musk, la electromovilidad, el futuro de la industria, gran parte del quilombo mundial que está viendo con todo esto y la lucha entre Estados Unidos y China tiene mucho que ver con la disputa por el mercado de los autos eléctricos. Ahora, estás ganando un posicionamiento ahí. Ese pibe que seguramente vio a un auto de Tesla, a Elon Musk en las redes sociales, dice, esto es lo que sale acá del Salar, que está cerca de mi localidad. Probablemente, pero sigue siendo de corta duración, porque probablemente Elon Musk es antiminero y no lo sabemos. Entonces, ¿qué sentido tiene utilizar eso de corta duración que es de impresión? Por eso es que el público dice, no tengo conocimiento. Lo que hay que decirle, sí, efectivamente, minería es Tesla, pero también es otras cosas más. Es empoderamiento político, es la histórica rivalidad, o si se quiere, la histórica mirada de Buenos Aires al interior. El concepto del interior. ¿Interior de qué? ¿Interior del placar? ¿Interior del cajón? ¿Qué interior? Entonces, en las provincias se nota mucho eso. He descubierto la cantidad de chistes que hay y de bromas que hay en relación a los porteños en las provincias. Es una cosa más divertida que pueda ser. Es que no nos quieren. No, es que no es una cuestión de querencia, es una cuestión de percepción. Okay. Entonces, los tucumanos y los cordobeses tienen a rolete, y uno escucha eso y dice, esa es la percepción que hay. Bueno, es exactamente la misma percepción que hay desde Buenos Aires en relación a la minería. Y entonces, insisto, mejorar el conocimiento o cambiar la manera como hay que decir las cosas. Lo segundo que te mencionaba es la cuestión de la disrupción. Empezar a asociar a la minería, es interesante, la minería tiene protocolos tecnológicos tremendos. O sea, los australianos, por ejemplo, han desarrollado mucha tecnología para la identificación de yacimientos o para hacer socavones, ¿no? Automatizado, es tremendo. Y todavía una parte de la población, para una industria con tecnología del siglo XXI, se la sigue viendo como del siglo XIX.
Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar porque es lo que permanece en el ideario, en el imaginario. ¿Sí? Después a eso le agregamos... Potosí, por ejemplo. Sí, vienen a llevarse fue, la plata de Potosí. Hay algo con el verbo llevar también, que hay que modificar y que la minería debería empezar a mirar. Siempre se lo llevan, no es como la guerra del agua, digamos. ¿A dónde se llevan el agua que se llevan? ¿Quién se la lleva? La soja también se la llevan, la fruta que exportamos, todo lo que se exportan por se eso, lo llevan, pero digamos. si se llevan los minerales, es distinto. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso me da la sensación que son temas mucho más sensibles que el autobús eléctrico, el litio y el cobre. Está muy bien, ha servido. ¿Te gustó cuando lo viste el autobús eléctrico? Y le debe pasar a mucha gente que ve el autobús eléctrico y de alguna manera debe sentir que es gracias a la minería. No lo creo. Ojalá no suceda. Al menos en la ciudad de Buenos Aires. A no ser que tenga un cartel que diga esto es minería. Entonces ahí hay una idea. Acá, nosotros teníamos en algún momento un sticker que decía acá también hay minería. Y lo pegábamos en una mesa, Habría que ver al jefe de gobierno de la ciudad y decirle si podemos poner un sticker que diga este autobús de minería. Es gracias a la minería. Sí. Habrá que hablar y es gratuito. Sí. Ojo. ¿Qué dilemas se vienen? Contame. El agua, los glaciares, el ambiente, los proveedores, la geopolítica. Hay muchos temas que están en torno a la minería. Sí, es interesante. Durante los últimos 15 años hemos venido midiendo el ranking del detrimento de la minería. Y en breve vamos a empezar a mirar el ranking de lo que la gente quiere de la minería. Y ese es el primer dilema que hay que resolver. A ver, ese ranking de lo que la gente dice en relación a la minería está dividido en 5 partes. Una es las cuestiones ambientales, que es lógico, mis posiciones que no van a cambiar. Vos que trabajás en comunicación, Martín, si viene alguien y te dice, mira, tengo una manera de poder cambiar la percepción pública de la gente en relación a la minería, te está mintiendo. Eso es imposible, forma parte del desarrollo humano, cuestiones vinculadas con el calentamiento global, desarrollo. Es difícil que eso pueda ocurrir para cualquier sector. Se avanza hacia eso y lo que la minería tiene que hacer es tratar de fijar la atención en otras cosas. Cuestiones ambientales en primer lugar. Y aquí viene interesante, el homo politicus, cuestiones de control a la gente, sobre todo en un país afecto a movimientos políticos como el peronismo, por ejemplo, están siempre mirando la presencia del Estado, el control, quién controla, y no quién controla cómo se lo lleva, cómo se produce, cuánto paga. Eso es interesante. En tercer lugar aparece el agua, que acabas de mencionar, escindida de la cuestión, es interesante, de la cuestión ambiental. Y ahí hay un mensaje claro. ¿Nos focalizamos en la cuestión ambiental o nos focalizamos en el agua? Son, para mí, desde mi punto de vista, situaciones distintas. Luego viene la información, que es un poco lo que estamos hablando. Poco, la gente falta información sobre minería, no importa mucho. Viene después, en último lugar, un dato interesante. Esto que voy a decir de último lugar encabezó el ranking durante una década. ¿Cuál es? Las empresas ganan mucho y se llevan todo. Hoy no más del 5% piensa eso, porque se dio cuenta que no era así. Cuando vieron que la minería no avanzaba y que efectivamente no estaba en una situación... Si ganaban mucho, porque no vienen. Nada más. Entonces eso cambió muchísimo, era un gran problema. Yo creo que ese fue el motivo por el cual comencé a trabajar en minería, cuando me dijeron, mirá, dicen que nos llevamos todo y ni siquiera hemos empezado a producir. ¿Cómo llegaste a la minería? Qué buena pregunta. ¿Cómo llegué a la minería? Yo hice por 2 razones. Una es que mi tesis de licenciatura y mi tesis de maestría fue sobre el siglo XIX y fue sobre el federalismo y la relación entre las provincias. Mi tesis, si querés saberlo, algo que es sorprendente, fue sobre la República de Tucumán. ¿Cómo la República de Tucumán? ¿Es una provincia Tucumán? No, sí, es una provincia, pero vos tenés en cuenta que entre 1810, esto tiene que ver con minería, aunque no lo creas, y 1853, el país estaba en un debate para ver cómo se organizaba. Dentro de esa organización, el hecho de que se llamen Provincias Unidas del Río de la Plata es exactamente la misma razón por la cual Estados Unidos de América se llama Estados Unidos de América. Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran las provincias diciendo, bueno, nos sacamos de encima los españoles, ahora vamos a ver cómo nos organizamos. Bien. Y entonces en esa organización algunas apostaron a su autonomía. Un poco ingenua, digamos, porque la aduana y el dinero estaba en Buenos Aires, pero
hubo una República de Entre Ríos, Pancho Ramírez, una República de Tucumán, que estaba constituida por Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Bien. ¿Vos querés saber por qué las rencillas y las diferencias y las bromas de mal gusto que hay entre esas tres provincias, sobre todo entre tucumanos y catamarqueños? Podés explorarlo en ese siglo XIX. Ahí comenzó esa disrupción. Bien. ¿Y por qué la minería tiene que ver con esto? Porque, esa es la primera parte, cuando hice mi maestría en Inglaterra, uno de los papers que tuve que hacer es una maestría en historia económica, o sea, avancé hacia el rubro de la economía. Era sobre la minería en Sudáfrica. Okay. Y eso me pareció interesante porque empecé a mirar a la minería como un sector involucrada no solamente en la cuestión asociada a la economía, a la industria, a la inversión, sino a cuestiones políticas. Y de hecho Sudáfrica, los países de África tienen mucha relación la cuestión minera. Ha habido películas y diamantes y tráficos y demás, que no se repite ni en el Río de la Plata ni en América Latina, pero también tenés historias interesantes de formación de países en América Latina en relación a la minería. Bien. En relación a los recursos naturales. Los recursos naturales es la identidad de muchos países, ¿no? Los nombres de los países son países con nombres de recursos naturales. Argentina. ¿Sí? Guatemala significa lugar con muchos árboles en el lenguaje local. Panamá, bien, lugar con muchos árboles. Mirá el escudo de Perú, está el oro ahí, el escudo de Honduras, escudos de muchas provincias. Bueno, somos los únicos que tenemos un nombre que el único país del mundo con nombre minero agroexportador. Exacto. Siempre la contradicción. Y en Chubut prohibimos la minería metalífera de la plata, digamos, que es la paradoja. Sí, prohibís la minería, pero nuevamente no por la minería per se, sino por la manera como se trató de hacer minería. Ayer me hicieron una pregunta parecida y yo dije, hay que tener cuidado, y esa es otra de las cuestiones que el federalismo no nos ha dado, de mirar la particularidad de cada una de las provincias. ¿Por qué una provincia tan minera como Santa Cruz es vecina de una provincia tan antiminera? ¿No? Por eso, yo lo voy a decir, lo que ocurrió en Mendoza en el último año con el gobernador Cornejo, que toma la decisión política de avanzar en una minería, en una provincia donde se produce un extraordinario vino de clase mundial, con una identidad y con un nombre, un branding tremendo, en la 1 de mayo, frente a la legislatura, mineral en la mano, botella de Malbec, agua, diciendo, listo, se terminó. Pueden convivir. La decisión política es importante y eso es la tercera razón por la cual asocié esta cuestión del federalismo en las provincias y la minería. La minería es un sector que va a vivir y vive por algunos años más de las decisiones políticas, a diferencia del agro, que el mercado es importante. En la minería todavía no. ¿Qué pasa con los proveedores de la industria? ¿Qué dilema hay ahí? A ver, yo creo que el gran cambio se va a producir, o comenzó a producirse con la llegada de las grandes empresas. Hoy tenemos 3, digamos, en breve, no sé si tal vez Teck y probablemente Freeport, o grandes empresas mineras, sobre todo asociadas al cobre. Estaban los Lundin, ahora asociados a BHP, la minera más grande del mundo, Río Tinto, con inversiones en la minería en San Juan, y también mirando siempre el mercado con mucha atención, Glencore, muchos años en San Juan, con 2 proyectos importantes, Pachón y Mara en Catamarca. Y entonces ahí va a haber un comportamiento tanto del mercado como de la política que va a cambiar. Son empresas con otros estándares, tremendos estándares. En muchos casos uno diría, no existe la antiminería cuando revisa esos estándares. La verdad, es una cosa muy impresionante. Y en un segundo lugar, yo creo que la Argentina va a tener una segunda minería, que es la minería de la que hemos tenido hasta hoy. Alumbrera, la historia de Alumbrera en Catamarca, las mineras en la zona, en la Patagonia, en Santa Cruz, Pan American Silver, Minera Santa Cruz, las de litio, incluso hasta Barrick, Newmont, con un estilo, con una forma que también comienzan a cambiarse y a adaptarse. Es interesante, Barrick Gold cambió su nombre, no se llama más Gold. Barrick Mining. Entonces te dicen, están pensando como pensábamos nosotros hace 10 años atrás, el fetichismo en relación al oro. Y una tercera minería es la de los proveedores. ¿Por qué?
Porque los proveedores de alguna manera se han arrogado, a veces con razón y otras veces con menos razón, de ser uno de los vectores del conocimiento, de la mejora de la imagen de la minería en el país. Es probable. ¿Es cierto o no? Depende de qué provincia. Okay. Si me decís en San Juan, lo dudo. Okay. Pero si me decís en otras provincias, tal vez en Santa Cruz, lo dudo. Pero hay algunos lugares donde... Salta, Catamarca, Jujuy. Fíjate el peso que tienen en términos políticos, ¿no? Si vos decís, las empresas mineras crean un empleo y los proveedores por un empleo se quedan otros 3 o 4 indirectos, ese empleo indirecto está relacionado en general con los proveedores. ¿Sí? Y los proveedores, quiero suponer, aunque yo tengo una definición al respecto, que son mineros promineros. Y entonces, a veces los proveedores, cuando están muy enojados, se convierten equivocadamente en mineros antimineros, porque no se dan cuenta de la importancia que tiene la empresa operadora para su existencia. Pero eso es un poco como el hijo con el padre, ¿no? Lleva su apellido y después se pelean. Lo rechaza. Las inversiones vinieron, vienen, vendrán. ¿Cómo es el juego hoy? Las inversiones también. Ha habido para mí una percepción equivocada de lo que son las inversiones. ¿Qué son las inversiones? ¿Qué es la minería? La generalidad, ¿no? Y aquí hay que, digamos, hacer algunas aclaraciones importantes. Los inversores tienen un set de condiciones sine qua non para poder realizar esa inversión. Ahora, de manera complementaria, y a veces de manera mucho más importante, tienen otra serie de condiciones que tienen mucho que ver el entorno de negocios, tiene mucho que ver las decisiones políticas de los países, ¿sí? Y tiene mucho que ver la manera como se formó culturalmente esa empresa. O sea, hay empresas que son muy estrictas y que no toman decisiones frente a oportunidades de inversión importantes por sus resquemores en relación a cuestiones que para nosotros son banales. ¿Sí? No puede ser que en el BOR haya la misma cantidad de mujeres que de hombres. ¿Sí? Ese es, digamos, el ejemplo ideal, si se quiere. No, hasta que no cambie esa composición no vamos a hacer... Y en muchos casos, y ese es el dato que te quería dar con respecto a la minería empuja agendas que para los países de América Latina son muy importantes, porque con eso WIM, gracias a la minería aparece WIM, porque no todo el mundo sabe. WIM es una organización internacional que tiene una digamos, versión o edición local que lo que hace es promover el trabajo femenino y la participación y la igualdad de oportunidades para la mujer en la minería. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo se ve hoy? ¿Cómo se percibe la No, es inaceptable tener estándares del siglo XIX para un sector que, como decía, tiene estándares, protocolos y estándares de funcionamiento muy adelantados, muy estrictos. Ha cambiado muchísimo y no nos damos cuenta que la minería empuja. Mira, el caso más interesante que se lo comenté a un colega peruano en una de las visitas que hice recientemente, que comencé a ver que en muchos negocios en Lima, yo creo que Perú es un país que tiene que salir un poco de su condición, digamos, de diferenciación racial. ¿Okay? Y lo que ha ocurrido es que gracias a la minería y al empoderamiento que ha dado a los olvidados regiones andinas, hoy hay carteles en las zonas más, digamos, pudientes que dice, en este local no se discrimina. Y él me explicó, gracias a la minería y el empoderamiento de la población, sin darnos cuenta, hemos generado un país más tolerante y menos racista, menos del siglo XIX y más del siglo XXI. Lo mismo en México, ¿sí? Lo mismo en Bolivia. Esas son las cuestiones que hay que empezar a mirar en relación a la minería. Celebro y adhiero a las cuestiones vinculadas a, por supuesto, hablar del agua, hablar de las inversiones, hablar de los proveedores, pero detrás de eso hay toda una ola de cuestiones que no las estamos viendo ni aprovechando para posicionar mejor al sector. El localismo, por ejemplo, toda esta cuestión de empoderar a las provincias. Vamos a mirar las elecciones ahora, vamos a ver cómo las provincias comienzan a tener cierto peso y cierta importancia. Fíjate, las provincias del sur argentino, las de la Patagonia,
son productoras de... Vaca Muerta está en Neuquén, y Neuquén es una provincia que no participó del debate histórico sobre el federalismo, porque era un territorio nacional. Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, podría decir, a ver chicos, podemos volver a discutir el federalismo, porque cuando se hizo nosotros no estábamos y nos están pidiendo que contribuyamos con petróleo, con minerales. ¿Qué dilema tiene el federalismo, la relación entre la nación y las provincias en torno a la minería? Yo creo que tiene que ver con la distribución, y lo que va a ocurrir es mirar otra vez ese lingote de distribución entre nación, Estado nacional y Estado federal. Y eso tiene que ver también con que muchas provincias han visto las ventajas y los beneficios que tiene en términos de PBI, de ingresos y de facilidades una ciudad como Buenos Aires, o los gastos que tiene el conurbano. Está bien, sí, es el 38% de la población, pero muchas provincias están diciendo, bueno, ¿cuándo nos va a tocar? Martín, los estudios que nosotros hacemos, no menos del 70% de los salteños, jujeños, santacruceños, sanjuaninos dicen lo que se produzca de litio es para nosotros, el otro 30% dice mitad para nación, mitad para nosotros, o sea que si yo sumo, solamente el 15% dice para nación, y cuando uno le dice, bueno, pero hay una ley, bueno, tenemos que mirarla, distribuirla, y los gobernadores un poco también. Sáenz en Salta es a un estilo que no estoy muy de acuerdo, empuja mucho la cuestión de la autonomía, y los porteños no nos van a enseñar. Eso con el poncho de Güemes en la mano no se van a resolver cosas. Pero hay una sensación de este es mi territorio y entonces si yo te estoy aportando esto, quiero que me den algo a cambio de lo que estoy aportando. No sé si la territorialidad. La Argentina es un país de inmigrantes, es un país, digamos, que ha sido muy generoso, tiene una de las constituciones más liberales del mundo, en ese sentido. No es una cuestión de tierra, yo creo que es una cuestión de justicia. Lo que está diciendo las provincias es, llegó la hora de volver a distribuir y volver a considerar. Nuestros presupuestos siguen siendo muy bajos, y históricamente son muy bajos. Como historiador, en 1838, mira esto, todo el presupuesto de la provincia de Jujuy, ¿sí?, equivalía más o menos a la mitad del presupuesto de la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y vos mirás la línea y ves que eso no cambió demasiado. Entonces, la minería puede llegar a ser, porque tiene serias razones. Mirá las provincias mineras desde arriba hacia abajo, es una línea paralela a Chile, esa revaloración de los Andes. Los Andes no es ahora para hacer andinismo, los Andes es un lugar donde hay unos recursos tan importantes como los que tiene Chile. Para aprovechar, sí. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que cambiar, o si es que hace falta que cambie algo, en los argentinos para que la minería se desarrolle? No vamos a decir que quieran la minería, pero como que el argentino diga, qué bueno, esto nos va a hacer bien a los argentinos. Es interesante. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos de la comunicación y el posicionamiento, pero no tanto. Tiene que ver más con lo segundo, de empezar a mirar a la minería y la potencialidad que tiene la minería en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. A veces, en una situación de crisis como la actual, con bajo empleo, recesión, país caro, insistir con que los salarios de la minería son altos puede llegar a ser un poco obsceno, un poco ofensivo para lugares de muchas provincias que están buscando empleo y que están... Pero cuando la situación mejora, sí vale la pena volver sobre eso. No obstante, para mí uno de los principales problemas es recortar un poco la mirada desde Buenos Aires y comenzar a mirar que hay una cuestión que se llama corta, mediana y larga duración. Los franceses, hay un historiador francés, Fernand Braudel, que estudiaba los procesos desde la corta duración, la mediana y la larga. La corta era, por ejemplo, la inflación. La mediana era, por ejemplo, un ciclo económico. Y la larga, cuestiones vinculadas con el clima. ¿Cuál es el caso en la Argentina? Este es un país con nombre minero que vive todos los años, depende todos los años, en un ciclo muy corto que es el ciclo agrícola. Entonces la minería tiene un ciclo de mediana y larga, ¿sí?, que ni la política, gobernadores, gobiernos provinciales están dispuestos a aceptar, y que habría que comenzar a mirar también. No es que mañana o pasado vamos a tener, o el próximo año o dentro de 2. El ciclo de la soja
no se puede comparar con los ciclos de producción minera. Y el gran problema es que al ser un país de pampa gringa, de pampa húmeda, de zona núcleo, que ha logrado imponer además una manera de mirar la política, ha hecho que no se pueda hablar en sí. De hecho, es interesante lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Vaca Muerta, que aceleró los ciclos de producción. Vamos a producir rápido, vamos a generar los tubos rápido, los caños, como si fuese el agro. En 2 años vamos, cuando es una obra que toma 5, amigo. ¿Cómo lo hacen? Claro. Porque entonces para la minería le va a ser un poco más difícil, y eso es algo que culturalmente debería hacerse, y yo creo que las provincias podrían empezar a mirarlo. ¿Los procesos electorales, tanto en las provincias como en Nación, pueden afectar a esta dinámica de necesitar acuerdos de largo plazo que para el caso de la minería son esenciales? Sí, pero está cambiando, es cierto, está cambiando un poco. Los gobernadores han comenzado a darse cuenta de ese largo ciclo, y parece mentira que algunos han comenzado a resignar la corta duración de la política, 4 años, 8 si hay reelección, versus el mediano y largo ciclo de la minería. Y el caso más interesante, paradójicamente Mendoza, ¿sí?, cuyo gobernador toma la decisión política de avanzar con la minería, sabiendo que hoy tiene 2 años nada más, claro, porque no hay reelección en Mendoza. Santa Fe y Mendoza son las 2 provincias que no tienen reelección. Y entonces ahí es donde uno empieza a ver, es interesante, o sea, lo meritorio de esta decisión es que lo hizo un gobernador, uno. Bien. Lo segundo meritorio es que lo hizo un gobernador de una provincia que no tiene reelección. Y lo tercero meritorio es que lo hizo en la provincia que tiene el branding más importante que hay. Vos vas a un supermercado en Tailandia o en Paraguay y ves ahí Mendoza. Bien, mucho más que la Argentina, diría. Bien. Vamos a ir cerrando. Te pido una reflexión final. ¿Cómo nos ven o cómo ven los argentinos a la industria minera? Vos que estás mirando números, si tuvieras que sacar una síntesis, una frase, ¿cómo ven los argentinos a la minería? Lo ven como un proceso que se está consolidando, lo ven como un proceso tal vez que merece o necesita convalidarse en términos de resultados. Yo no sé si la opinión pública en esta ventana que les ha dado de buena imagen al sector puede resistir algunos años más el ya vengo, ya estoy llegando, falta poco. Y los proveedores es un síntoma de eso. Yo creo que como en el caso del gobierno nacional, después de haber estabilizado la inflación y tiene que dar algunos mensajes adicionales, la minería, después de haber logrado esta llegada de grandes empresas y de ofrecer todo lo que ofrece, tiene que también comenzar a dar ciertos mensajes, porque la opinión pública es muy traidora y cambia, digamos, muy rápidamente. Qué buena definición. Ernesto, te agradezco mucho tu presencia, como siempre nos enriquecemos y seguramente te vamos a volver a invitar para seguir charlando sobre esto. Muchas gracias. Esto ha sido un programa muy especial. Charlamos con Ernesto Kusianovich, director de Poliarquía, sobre los desafíos de la minería actual. Muchas gracias. Esto fue MEF, el streaming de Minería Futuro. Dale clic a suscribirme y entérate de nuevos lanzamientos.